Te dicen que un sacerdote debe ser casado para poder entenderte, para poder aconsejarte, y usan la Biblia para intentar probarlo. Pero ¿y si te dijera que el sacerdote más grande de la historia, nuestro Señor Jesucristo, fue célibe, y que el apóstol más grande, San Pablo, también lo fue? Hoy vamos a pulverizar la mentira de que el matrimonio es un requisito para el ministerio sagrado. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel. Y hoy mi corazón arde con un celo santo por uno de los dones más preciosos, más atacados y más radicalmente hermosos que Cristo le ha dado a su iglesia, el sacerdocio célibe. Vamos a hablar con la verdad, sin miedo y sin pedir disculpas. Vamos a confrontar la teología cómoda y domesticada que humilla el sacrificio de miles de sacerdotes que han entregado su vida entera, su corazón indiviso, por ti y por mí. Antes de que la palabra de Dios humille esta falsa enseñanza, te pido dos cosas ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video para que esta defensa de nuestros padres espirituales llegue a más católicos. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese amigo que ha sido confundido por los lobos con piel de oveja, que con una Biblia en la mano se atreven a atacar el corazón mismo del sacrificio sacerdotal. Ayúdame en esta batalla. La principal arma que se usa para atacar el celibato es una frase de San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3. La Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, y con este versículo creen haber pulverizado 2000 años de tradición. ¡Qué deshonestidad exegética! ¡Qué ceguera! Leen un texto que es una restricción y lo convierten en un mandato. Pablo, en una época en que muchos hombres dignos ya estaban casados, le está diciendo a Timoteo: si vas a elegir a un hombre casado para el episcopado, asegúrate de que sea un hombre fiel, que no sea un polígamo, que no esté divorciado y vuelto a casar. Está poniendo un estándar mínimo para los candidatos casados, no está excluyendo a los solteros. Usar este versículo para exigir que un sacerdote deba ser casado es una acrobacia intelectual. Y esta interpretación se humilla a sí misma cuando la confrontamos con los dos ejemplos más grandes de la fe: Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, y San Pablo, el apóstol de los gentiles. Ninguno de los dos estaba casado. ¿Acaso no eran aptos para el ministerio? Y aquí es donde debemos exponer la ironía más monumental, la hipocresía que yace en el corazón de este ataque. El otro gran argumento que usan es: San Pedro, el primer papa, estaba casado. La Biblia menciona a su suegra. Y tienen razón. Pedro era casado. Pero aquí es donde la doble moral se hace evidente y vergonzosa. Escúchame bien. Usan a Pedro, convenientemente, como un garrote para golpear la disciplina del celibato. Pero cuando nosotros los católicos tomamos la misma Biblia y les mostramos Mateo 16, donde Jesús cambia el nombre a Pedro por roca y le da las llaves del reino del cielo, ¿qué hacen? De repente Pedro ya no es tan importante. De repente la roca es su fe o es Cristo. De repente las llaves son solo un símbolo. ¡Qué contradicción tan descarada! Quieren al Pedro casado para justificar su modelo de ministerio, pero tiemblan y rechazan al Pedro Papa, al Pedro con autoridad, al Pedro sobre el cual Cristo edificó su iglesia. Es usar la Biblia como un menú a la carta, tomando el detalle biográfico que les conviene y arrancando las páginas de la autoridad doctrinal que pulveriza su sistema. No puedes tener al Pedro casado sin tener al Pedro Papa. Es el mismo hombre y la misma Biblia. Y para colmo de la ironía, debemos revelar un secreto que muchos ignoran y que demuestra la falsedad de su premisa. La Iglesia Católica sí tiene sacerdotes casados. Sí, has oído bien. La Iglesia Católica es una comunión de 24 iglesias o ritos. La más grande es la Iglesia Latina, a la que la mayoría pertenecemos. Pero hay 23 iglesias católicas orientales, como la maronita, la melquita, la ucraniana, que están en perfecta comunión con el Papa y que, siguiendo su propia tradición apostólica antiquísima, ordenan a hombres casados al sacerdocio. Esto no es una contradicción. Es la prueba de que el celibato no es un dogma divino e inmutable, es una disciplina de la Iglesia Latina. Y la pregunta entonces no es ¿por qué la Iglesia prohíbe el matrimonio? La pregunta real es ¿por qué la Iglesia Latina, que es la más grande, elige y valora tanto la disciplina del celibato como un tesoro? La respuesta no es práctica, es profundamente espiritual y sentimental, y la encontramos en las palabras de San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Escucha el corazón de Pablo. No está condenando el matrimonio, lo llama un gran sacramento.
está describiendo con una honestidad brutal la realidad del amor humano. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y está dividido. Un buen esposo, un buen padre, debe tener el corazón dividido. Su esposa y sus hijos tienen un derecho sagrado sobre su tiempo, su energía, su corazón. Y eso es hermoso. Pero el sacerdote del rito latino es llamado a un amor de una radicalidad diferente, un amor sin división, un amor total, exclusivo, derramado, sin reservas, para su única y verdadera esposa, la Iglesia. Incluso en las iglesias orientales, donde se ordenan hombres casados, el celibato se valora tanto que los obispos son elegidos siempre entre los sacerdotes célibes, y un hombre ya ordenado sacerdote no puede casarse. Ellos también reconocen la belleza y el poder de este don. Es una elección, no una imposición universal. Y esto me lleva a la mentira más cruel que se dice sobre nosotros. Un sacerdote célibe no puede entender la vida familiar. Qué insulto al poder de la gracia y a la empatía del corazón. El sacerdote en el confesionario no te da su propia opinión, te da la sabiduría de la Iglesia y la misericordia de Cristo. Y su celibato, lejos de ser una barrera, es precisamente lo que lo libera para ser un padre para todos. Y aquí llegamos al clímax, a la verdad sentimental que pulveriza la crítica. El sacerdote no renuncia a la paternidad, renuncia a una paternidad biológica y exclusiva para poder abrazar una paternidad espiritual y universal. Un padre de familia, con toda justicia, dedica su vida a sus 2, 3, 5 hijos. Y eso es heroico. El sacerdote está llamado a ser padre de cientos o miles de almas. Es el padre que está disponible a las 3 de la mañana para ir a un hospital a ungir a un moribundo. Es el padre que pasa horas en el confesionario escuchando las heridas más profundas de sus hijos. Es el padre que entierra a tus padres, que bautiza a tus hijos, que casa a tus nietos. Su corazón no le pertenece a una sola mujer y a unos pocos hijos. Su corazón, por el don del celibato, se ha expandido para intentar amar con el mismo amor indiviso de Cristo. Su celibato no es un vacío. Es el espacio que Dios crea en su corazón para que quepamos todos nosotros. La paternidad de tu pastor termina en la puerta de su casa. La paternidad de un sacerdote se extiende hasta las puertas del cielo. En conclusión, el celibato sacerdotal en la Iglesia Latina no es un desprecio al matrimonio. Al contrario, valora tanto el matrimonio como una entrega total que pide a sus sacerdotes esa misma entrega total, pero a Dios y a la Iglesia. No es una regla antibíblica, sino una disciplina que brota de la imitación de Cristo y del consejo de San Pablo, y no es, en el fondo, una carga, es un don. Por eso mi llamado a los católicos, dejen de disculparse por el celibato de sus sacerdotes. Es un don, no una carga, defiéndanlo, y sobre todo, recen por ellos. Y mi advertencia a mis hermanos separados, dejen de usar la Biblia con una doble moral, aceptando al Pedro casado pero rechazando al Pedro papa. La insistencia en un ministerio casado no es más bíblica, es menos radical. Es una domesticación del llamado evangélico a la entrega total. Si esta defensa del corazón indiviso del sacerdote ha encendido tu alma de gratitud, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el sacramento que es el centro y la razón de su vida entera, la Santa Eucaristía.